Le agradezco al doctor Nelson Suárez, agradezco al doctor Ariosa su presentación, a Arturo, un amigo con el que hemos trabajado juntos, al doctor Jorge Moldes y a las palabras del doctor Álvaro Vázquez y a todos y cada uno de ustedes que hoy nos están acompañando. Y bueno, empezamos con que nada debemos esperar sino nosotros mismos, porque el cambio va a depender de todos y cada uno de nosotros. Porque la visión que tenemos en Médicos Unidos no es la visión de una persona, sino que es la visión del trabajo de todos en conjunto. El trabajo que venimos desarrollando desde hace años, en diferentes reuniones, en las cenas para escuchar, y en el trabajo que realizamos en el Sindicato Médico del Uruguay, por allá por noviembre, y ya antes en agosto, cuando los compañeros Julio Olivera, Andrés Banchero, Luis Ligüera, hicieron un trabajo muy importante y efectivo en el Centro Español de Montevideo. Nosotros empezamos hace muchos años a trabajar en lo que es los cambios de modelo de atención, ya desde el Sindicato Médico del Uruguay, junto con el doctor Roberto Cobas, que hoy acá se encuentra presente. En aquel momento nosotros en lo que escribíamos en la revista del Sindicato Médico, marcábamos la necesidad de un cambio profundo en las instituciones de salud y en la forma de llevar adelante lo que es el trabajo médico. Y ahí poníamos esta frase de La vida del buscón de Francisco de Quevedo, en cual cuando deciden cambiarse y mudarse pensando que la vida le iba a ir mejor por el solo hecho de mudarse, se dieron cuenta que eso no era así posible, sino que además de mudarse, había que cambiar de vida y de costumbres. Y eso es esencial en esta institución. Es decir, si nosotros queremos una cosa distinta, resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo. Una manera distinta de decir lo mismo que ya Quevedo nos decía en el Buscón. Y que muy claramente nos dijo el doctor Moldes cuando habló del tema de seguridad jurídica. Por lo tanto, nosotros estamos embebidos en una necesidad de cambio. Un cambio que es profundo, que apunta a la calidad, que apunta a poner en el centro de la atención realmente al paciente. Y que apunta fundamentalmente a que el capitalizador como dueño de la institución sean los que lleven adelante este cambio y sean después los usufructuarios de ese cambio. No se olviden que como se está llevando hoy adelante la gestión, hemos perdido ni más ni menos que una cantidad de socios que llega hoy, tenemos 207.000 socios, sigue en caída el número de socios. Y cuando decimos que los salarios se pagan, y se pagan justamente porque existe un fideicomiso en que el Estado toma del FONASA el dinero, saca lo que corresponde al pago de salarios para médicos y funcionarios, y después el resto recién se lo da el CASMU, y la manera que se pagan los salarios en la institución, digo, si no hay dinero no van a poder hacer eso. Por lo tanto, como decía el economista, rápidamente tenemos que pensar en revertir esa situación. Es decir, no es solo filosófico, no es solo, como decía Álvaro, el tema del amor que nosotros sentimos y debemos darle al paciente. Es también un tema de necesidad. Porque si no crecemos en el número de socios y seguimos en este andarivel hacia abajo, llega un momento que es un punto crítico en que ya la situación es irreversible, es como una reacción química. Después que pasó el punto crítico, después que se produjo el punto crítico, volver hacia atrás en una reacción química es imposible. En esto es igual, no cambia nada, es la misma ley. Hoy nos llega a nosotros, al doctor Castelo, que es el abogado, a gerentes de área, al doctor Chiflet, al doctor Mesera, etc. Nos llega siempre los recortes de prensa que una empresa llama Cuatro Manos, que está contratada por CASMU, nos hace llegar para que estemos informados de lo que está pasando. Y nos habla de lo que hoy se resolvió, las mutualistas de Alberti que aumentarán tiempos de espera para las cirugías y de mejorar la atención si no aumentan las cápitas, etc. Pero lo interesante es lo que llega de lo que opinan los pacientes que se atienden en el CASMU por Twitter. Una persona que se fue a atender, Diego Muñoz, dice: no hay lugar más inhumano que la emergencia del CASMU de Colonia y Arenal Grande. O sí, dice, su servicio de medicamento y la que lo supervisa.
una persona que no logro interpretar, pero que se pone como Lord Margussen, dice, qué desastre el CASMU. Me saqué sangre hoy por un análisis. Prometen que el resultado está disponible y no está. Y así podemos seguir viendo que esto no es de un día, sino de hace años que nosotros estamos viendo estos informes con el doctor Ariosa. Una usuaria, Carolina, dice, 6 horitas en el CASMU y falta todavía. En el día de hoy, dice, un centellograma demora 40 días en CASMU pagando adelantado. Salió ante cateterismo en el INSC. Y otro dice, y cuando vas y hay un suplente, me pasa el otro día con nuestro amigo, el CASMU, no me avisó. Y yo lo necesitaba, el médico. Nosotros acá lo ponemos claramente en nuestras propuestas. Decimos que el CASMU asumirá la necesidad de suplir a los colegas, que por diferentes razones no asistan a la consulta. Y hoy no se hace. Ustedes saben que no se hace. De manera no dejar sin cobertura a los pacientes. Es decir, el paciente va, como en este caso, y se encuentra sin médico. O se encuentra con que los 2 geriatras que tenían que haber dado la consulta, los 2 salieron de licencia y nadie lo suplió. Entonces nos manda a decir a Médicos Unidos, decía en Twitter que es dirigido a Médicos Unidos, ¿sí lo viste, Juan? Dice, disculpen Médicos Unidos, pero para levantar el CASMU deben empezar de cero. Dice un usuario. Y bueno, nosotros lo que decimos a todo esto, que nosotros hemos escuchado, y lo hemos planteado en el Consejo Directivo, todas estas necesidades, y hemos escuchado los estudios que la propia Comisión Directiva mandó a pedir. Ya en el año 2010, ya en el año 2011. Ahora, y a veces en las reuniones que hacíamos me preguntaban, pero ¿cómo puede pasar que las cosas sean tan claras y los demás no respondan? Y bueno, yo no lo sé qué es lo que pasa. Que a nosotros vengan y nos digan, los que saben, las cosas que están pasando, que nosotros mismos pedimos que nos los digan, y después no se tomen las medidas adecuadas para lograr los cambios que hay que lograr y para no seguir perdiendo socios. Y yo y Juan creo que no tenemos la respuesta. No la tenemos. Porque lo hemos planteado infinidad de veces. Es decir, no es que las cosas salen de acá. Las cosas salen de las reuniones que vamos teniendo, de las propuestas que ustedes hacen, de lo que los pacientes dicen, de los que los pacientes nos presentan en los estudios que hacen las encuestadoras. Y después las medidas no se toman. Entonces, si queremos tener cosas distintas, tenemos que hacer algo distinto. Y lo distinto es cambiar la calidad. Ya Álvaro nos explicó cuál es el camino que tenemos que seguir, pero tenemos que, y estamos trabajaron y ahora lo van a presentar Zuli, Andrés, Álvaro y el resto de los colegas, trabajaron en un programa. Y es una planificación que vamos a hacer, que vamos a incluir en el trabajo al resto de los médicos, sean no capitalizadores, a los funcionarios, sean o no de nivel asistencial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cliente interno tiene que trabajar firmemente en ese proceso de calidad total. Y los compañeros han hecho un trabajo enorme y hoy lo van a presentar. Que es el trabajo que nosotros todos hoy, a su vez, nos vamos a comprometer a respetar y a llevar adelante si nos toca ganar la elección. Porque es un trabajo serio, un trabajo planificado, un trabajo que se va a monitorizar, que se va a ver en cada área que se estén cumpliendo con los objetivos y si nos estamos desviando de los objetivos y realmente lo que planificamos nos está dando los resultados que esperamos. Y a los 3 años, cuando terminemos la gestión, lo que vamos a hacer es evaluar cuáles fueron los resultados que obtuvimos. ¿Y quiénes los van a evaluar? Vamos a evaluar entre todos. Y en cada área, en cada servicio, y en cada departamento. Y si vamos a incluir inversiones tecnológicas, no lo vamos a incluir porque hoy me gustó y me cayó una inversión tecnológica al azar, no. Se va a hacer un análisis de sensibilidad de si vale la pena o no esa inversión. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener con esa inversión tecnológica? ¿Cuál es la mejoría en la calidad de acuerdo a lo que se brinda hoy y lo que se va a brindar con la nueva inversión tecnológica? Y vamos a ver
si invirtiendo ahí o invirtiendo en otro lugar no tendremos mayor impacto en la salud de la población. Pero vamos a cambiar además nuestra actitud con los pacientes. Nuestra actitud no va a ser más de espera. Vamos a pasar a lo que acá hablamos. Modificaremos nuestro trabajo y nuestra forma de decidir la actividad, pasando de una actividad que es hoy de espera a una actitud activa, de seguimiento de los pacientes, de prevención de la enfermedad. Llamaremos a aquellos pacientes que no vengan a los controles que sabemos que los requieren, en el tiempo y forma en que los protocolos basados en medicina, basada en la evidencia, sean necesarios hacer. Es decir, va a haber un cambio. El CASMU va a pasar a tener una actitud totalmente diferente. Va a pasar a ser activo y no pasivo. Va a pasar de una actitud de espera a una actitud activa. Pero además de eso, buscaremos que los sistemas de información, no sean sistemas de información que solo sirvan a la burocracia para tomar supuestas decisiones detrás de un sillón. Los sistemas informáticos deben ser amigables y no pueden alterar la relación médico-paciente. Y tienen que ser fáciles de usar por los médicos, porque el fin primario son los pacientes y los médicos que trabajan en la atención. Entonces, si nosotros le vamos a poner traba a la relación médico-paciente, muy mal resultado vamos a obtener cuando las historias clínicas en los sistemas informáticos pasan a ser realmente elefantes blancos, que salen 5 millones de dólares, pero que no ayudan a resolver los problemas que realmente hoy tenemos, que es el de la relación médico-paciente y de la pérdida de socios. A ver, ¿por qué la gente permanece en CASMU? Por los médicos generales, por los médicos de familia, por los ginecólogos, por los pediatras de zona, por los especialistas. Doctor, sigo acá en el CASMU por usted. Y esa es una realidad. Somos los que, entre todos nosotros, somos los que mantenemos los socios. Mejor que cualquier publicidad que haga la institución, porque la mejor publicidad somos nosotros. Ahora, si esa relación se rompe, porque lo único que tenemos que hacer es meternos en historia clínica y mirar una pantalla, en vez de mirarle la cara al paciente, y además no nos da el tiempo después para atenderlo, ¿a dónde es que vamos? Eso no lo veo como un sistema de calidad. Yo creo que las cosas tienen que ser ágiles y tienen que ser realmente flexibles para que todos podamos llevar adelante una atención como la que los pacientes esperan de nosotros. Y eso vamos a tener que meditarlo. Hay una gran inversión, pero va a haber que meditar el tema de la historia clínica electrónica. Tenemos que hacer sistemas informáticos, pero que sean adecuados. Vamos a desarrollar la telemedicina, lo decimos acá. Pero tiene que ser un sistema adecuado de desarrollo de la telemedicina. Y por supuesto que si hablamos de calidad, y hablamos del cliente interno, y hablamos de los médicos, y acá nosotros tenemos propuestas que parecen chicas, pero que son importantes. Dice, se arreglan todos los cuartos de guardia médica de los sanatorios y 17-27, haciendo del nivel que corresponde a un profesional que está de guardia. Hoy los cuartos ustedes saben cómo son. Lamentablemente, a veces me piden hasta que intervenga para que le cambie los colchones a los médicos de 17-27. Tendremos especial cuidado con la alimentación, puesto que estamos apuntando a un sistema de excelencia. ¿Por qué? Porque si la generosidad no empieza por casa, es muy difícil que llegue para los demás. Si los propios dueños no reciben lo que tienen que recibir, ¿qué van a recibir los pobres pacientes que no son dueños? Ya sabemos lo que reciben. Y por eso se van. La gente vota con los pies, como dicen en el Parlamento. Acá también están votando con los pies, no están advirtiendo. Y el que no quiera verlo, no lo ve. Porque no hay peor ciego el que no quiere ver. Y eso es una realidad. Pero tenemos que trabajar para sacarle la venda de los ojos a la gente y a los colegas. Y tenemos que trabajar fuertemente para ganar la elección. Y depende de todos y cada uno de nosotros, porque lo mismo que la relación médico-paciente es la relación electoral. La gente va a votar más por la amistad con cada uno de nosotros y por el conocimiento que tiene, que a veces por todo esto que estamos hoy acá hablando. Y respetaremos los concursos. Y los concursos serán por méritos reales. No porque yo soy amigo de tal o de cual. Y entonces el concurso sale medio para alguien que realmente no le correspondía. ¿Cuántas veces lo hemos vivido? Acá hay gente que lo ha vivido. ¿Ah? Es una realidad horrible, pero es una realidad. Nosotros, el último concurso de cirugía, no lo votamos. Porque nos pareció que ya era muy flagrante lo que se había decidido. Entonces decidimos no acompañarlo.
Y se debe de priorizar, como decía Juan muy bien, al médico capitalizador, porque hay más de 200 médicos capitalizadores que hoy no trabajan en CASMU, que quieren volver a trabajar en CASMU, y que tenemos que darle la oportunidad. Y ni hablar de los contratos de trabajo. Ustedes conocen una colega que el presidente, por sí ante sí, decidió despedirla fuera del plazo de cesión del contrato. Lo que decía el profesor Moldes, ¿cómo puede funcionar una institución por el miedo? ¿Cómo puede funcionar como le pasó a una colega anestesista que porque no la querían, durante meses se le tuvo fuera de funciones y recién ahora se pudo solucionar el tema de la analgesia del parto y no se sabe si se solucionó? Y la colega estuvo 6 meses fuera de funciones, sin razones ninguna. Simplemente porque a alguien no le cayó bien. Ni hablar de colegas que fueron sancionados porque no pusieron la fecha en la receta. Y así un montón de colegas que han pasado por el criterio de una mayoría que actúa de manera, y lo digo claro, despótica, porque yo se lo digo a ellos en la cara, digo, no digo acá lo que no le digo allá, ellos ya saben que yo digo lo que les digo a ellos, porque no me gusta andar por atrás, me gusta decir las cosas de frente. Entonces, todo lo que digo acá yo se lo dije a ellos allá en el consejo, ¿ah? Con firmeza y con fuerza, pero le he marcado la cancha y a muchas cosas he logrado revertirla, o la hemos logrado revertir justamente por eso. ¿Ah? Bueno, ni hablar, las licitaciones que no se respetan. El doctor Molde ya nos dio una clase de esto en el periodo anterior. Se llama licitación y luego se abre la licitación, se llama negociación. ¿Pero negociación con quién? Con los amigos. Y entonces después se cambia la base de la negociación, de la licitación. Tuvimos suerte todavía que nadie nos demandó. Todavía tuvimos suerte de eso. Bueno, no hablar los llamados a precio, recién tuvimos la resolución, todos habrán recibido la carta que le envió la mayoría del Consejo diciendo que se resolvió el tema del estacionamiento. En el CASMU perdió $200.000, más cerca de $800.000 de aquí a recordar unos cuantos años por diferencia en unos contratos, cosa que después va a haber que ver, y creo que todavía eso no está jugado, vamos a tener que pensarlo y verlo desde el punto de vista jurídico, a ver si estuvo bien tomada la resolución. Y si no da lugar a otro planteo, porque no es fácil perder para el CASMU cerca de $1 millón. Esa es la resolución, por algo la mandaron. Yo le dije a Juan, si mandaron esto rápidamente, nunca mandaron ninguna resolución a la red médica es porque algo raro hay. Si no, no lo mandan rápidamente a la red médica. Nunca mandaron nada. Y ahora, justo que se toma la resolución de un valor económico muy importante, se manda a la red médica. Digo, la verdad me resulta muy extraño. Bueno, el compromiso que tenemos que tener cuando firmamos un contrato y asumimos que se va a pagar al proveedor, que es un socio, de tal manera, y no de la manera que después se nos ocurre a nosotros. Hay proveedores que hoy tienen atraso más de un año. Todo esto que se supone que anda bien, hay proveedores que nos están cobrando hace más de un año. Y bueno, siguen mandando después, los precios ya son otros. ¿Ah? La relación ya es otra, se desgasta la relación. Hay proveedores que después no le quieren vender. Otros que me llaman, Raúl, sigo entregando. Y bueno, seguí entregando, algún día vas a cobrar. Pagarse te va a pagar, pero no hay respeto de los contratos. Y eso no hace a una empresa seria. Y eso no hace a una empresa que pueda desarrollarse. Y esa es una realidad que se vive. Y bueno, y no hay control. La auditoría interna desapareció. No tenemos auditoría interna. Y la auditoría externa funciona con los datos que dan los contadores. Es decir, no es que la auditoría externa ingresa al CASMU y entra a revisar aquí, allá y acullá qué es lo que está pasando con la institución. No, no. La auditoría externa funciona cómoda, los contadores le dan lo que le quieren dar y bueno, y ellos en la auditoría está todo en orden. ¿Ah? Pero no hay más auditoría interna, que era la que controlaba los diferentes procesos y el manejo económico en diferentes lugares. Eso ya no existe. Hace 2 años o 3, ya no me acuerdo cuánto. ¿No estaba tú, Juan? 2 años entonces era, que ya no existe auditoría interna. ¿Ah? Y bueno, nosotros nos proponemos un crecimiento de la masa social pequeño, como dijo Juan, vamos a llevarlo a lo que estaba cuando empezó
la mayoría de esta comisión directiva a manejar el CASMU, estamos en 213.000 socios, proponemos llegar a eso, proponemos fortalecer la emergencia móvil, para nosotros es una prioridad 1727, tenemos que fortalecerla, tenemos que aumentar el número de móviles, tenemos que trabajar fuertemente en la calidad del traslado de los pacientes, como ha dicho el doctor Nelson Suárez, tenemos que trabajar en la calidad del trabajo que llevan adelante los colegas médicos, y después que hagamos esas modificaciones aspiramos a un crecimiento de 11.000 socios en 3 años. No es nada extraordinario, nos parece que es algo lógico que podemos aspirar a eso. Pensamos crear un CASMU diferencial, y ese CASMU diferencial, a los primeros que queremos diferenciar son los médicos capitalizadores. En ese CASMU diferencial, los primeros socios sin costo que pensamos poner son los médicos capitalizadores. ¿Para qué? Para hacer retornar muchos colegas que hoy son socios capitalizadores del CASMU y ya no creen en el CASMU y son socios de otras instituciones. Ahí ya hay una masa interesante de socios a rescatar. Médicos, socios capitalizadores que ya no creen en el CASMU y son socios de otra institución y que tienen a su familia en otras instituciones. Entonces, solo con eso pensamos ahí tener un retorno importante de colegas y sus familiares a la institución. Y un planteo que hizo el doctor Ariosa, que por ahora no ha sido llevado adelante por la mayoría del Consejo Directivo, es que una de las salas del nuevo sanatorio sea justamente para los médicos socios capitalizadores. Si cuando nos toque internarnos, por aquello que lo primero es hacer por uno mismo para después hacer por los demás, es que un piso del nuevo sanatorio sea justamente para los médicos capitalizadores. Está en nuestra propuesta, está escrita, está estudiada. Y la hemos propuesto, todavía no tuvimos el apoyo en la mayoría, pero si ganamos nosotros se va a hacer así. Y bueno, ¿y qué decir del cierre del CASMU 3? De ninguna manera nosotros estamos de acuerdo, todo lo contrario. Pensamos que si en un futuro se decide que el gobierno va a seguir apoyando a las instituciones a través de fondos para poder llevar adelante determinadas inversiones, cuando se termine con el sanatorio que está hoy en marcha, haremos una inversión muy fuerte para desarrollar un área materno-infantil de alto nivel a nivel nacional en el Sanatorio 3. ¿Por qué? Porque primero, lo que dijo Juan, no comprendemos cómo se puede hacer una inversión tan grande para después cerrarlo. Si en 2 años lo vas a cerrar, no vas a invertir lo que se invirtió en ese sanatorio. Es raro también. Pero bueno, nosotros pensamos fortalecerlo, pensamos invertir en él, pensamos cambiarlo y pensamos dedicarlo al binomio madre-hijo y dedicarlo con alta calidad y con fuerza. Y pensamos ahí mismo también que la analgesia del parto va a tener que ser a costo del CASMU. Vamos a tener que negociar con la sociedad de anestesia, tendremos que ver cómo lo hacemos, pero no hay duda que ese es un lugar de captación en que la madre tiene que tener la más alta tecnología, la más alta calidad, los más altos servicios y la atención más humana. Y aquellas mujeres que así lo requieran, vamos a buscar la posibilidad de ver cómo vamos a poder darle esta posibilidad que en otras instituciones ya se la dan. Y bueno, y finalmente, uno de los puntos para nosotros claves en el modelo biopsicosocial, familiar y comunitario es que nosotros no podemos quedar afuera del Sistema Nacional de Cuidados. Creemos que esa es la medicina del futuro, porque son los cuidados, como decía el profesor Arturo, en el área de los crónicos, en los áreas de los ancianos. Ahí nosotros tenemos que hacer una inversión que lógicamente nosotros pensamos que tiene que ser redituable para la institución también. Pero no hay duda que no podemos dejar a gente que tiene especial necesidad sin darle una cobertura adecuada desde el punto de vista de los cuidados, que son sumamente importantes. Y que hoy el CASMU en parte lo realiza, a través de diferentes sistemas que van a domicilio descoordinadamente, que coordinadamente puede tener una mayor eficiencia y eficacia y resolver muchos de los problemas que esta gente tiene. Y que los vivimos como médicos de zona cuando vamos a los domicilios
y encontramos situaciones que realmente a veces son del infierno de Dante. Nosotros nos vamos a sumar al sistema de cuidados, lo vamos a estudiar, como dijimos, lo vamos a planificar, vamos a ver cómo podemos incidir, vamos a conversar con el gobierno, a ver qué espera el gobierno de nosotros, y lo podremos hacer por cuenta del CASMU o lo podremos hacer con dirección técnica del CASMU y con inversión privada, pero buscaremos la manera de darle la cobertura que nuestra población más desvalida, la gente de más edad o aquellos que tienen dificultades o patologías crónicas que le impiden una real inserción en la sociedad, que el CASMU le dé una cobertura totalmente distinta a la que ahora se está dando. En eso, sin lugar a dudas, creemos que es un acierto fundamental del planteo del gobierno y nosotros nos tenemos que sumar a eso. Y bueno, como dijo Arturo, digo, la venta de servicios siempre vivimos planteándolo, hemos hecho la propuesta, logramos que saliera lo que es las prótesis de cadera, logramos que salieran las prótesis de rodilla, mire que hubo que pelear porque no había convencimiento que eso fuera posible, ¿tá? Y creemos que hay muchas áreas en las cuales el CASMU puede incidir, pero tiene que salir proactivamente y con fuerza, con un esquema de negocios, a vender. Esto es, venta de servicios, es salir a vender. ¿A quién le vamos a vender? Servicios a otras instituciones, servicios a nuestros propios socios, servicios a socios de otros mutualistas. Hay infinidad de actividades que la institución puede hacer para poder vender servicios. Pero para eso también tenemos que tener este clima organizacional, este clima de seguridad jurídica, este clima de desarrollo económico, este clima de trabajo conjunto entre los médicos capitalizadores, los funcionarios médicos y no médicos, para poder lograr efectivamente un crecimiento en el área de socios y en la venta de servicios, para que realmente tengamos éxito. Y ni hablar, la austeridad. Ustedes ya han visto estos días la discusión que tuvimos porque un colega jubilado gana 80.000 pesos en el campo. Vive en Punta del Este, viaja cada 15 días a Montevideo, tiene un sueldo líquido de 80.000 pesos por mes. Ese es un caso. Hablemos de más casos de gente que duplica sus actividades cuando el propio estatuto, que hay que respetarlo, dice que la dedicación es única al CASMU. Para tener tal cargo hay que dedicarse únicamente al CASMU. ¿Por qué? Porque hay que pensar solo en el CASMU. Y no puedo estar pensando en el CASMU y pensando en salud pública y pensando en... Porque el estatuto en ese sentido es sabio. Es sabio, nos dice, quien ocupa tal cargo tiene que pensar en la institución. No puede tener la cabeza pensando en venir al CASMU como residual. Y llevarse un sueldo muy interesante. Y tampoco puede existir duplicación de cargos. Ni tampoco puede existir funcionarios de carrera con funcionarios políticos. Eso con nosotros, si ganamos, no va a existir. Nadie piense que viene a Médicos Unidos porque mañana va a haber un cargo que se le va a dar porque es amigo. Eso no va a existir. Acá lo hablamos con Manuel, alcalde, que se sumó al grupo reclamándome eso. ¿Ustedes realmente hablan de meritocracia? No sé si Manuel está por ahí. Le digo, sí, estamos hablando en serio. Ah, bueno, entonces me sumo, me dijo Manuel, alcalde. Si no, no me sumo. Y bueno, y a todos les digo es eso. ¿Ah? Los cargos se van a dar de acuerdo a lo que cada uno sabe, ha demostrado, tiene forma de demostrarlo, etcétera. De acuerdo a sus méritos, de acuerdo a su capacidad de dedicación a la institución, ¿ah? De acuerdo a su capacidad de liderazgo. De acuerdo a eso, se irán obteniendo los cargos. ¿Ah? Pero nadie va a obtener un cargo político para repartirlo por ahí, ganar un buen dinero y no trabajar el tiempo que el CASMU lo requiere. El CASMU requiere de sus estamentos gerenciales la máxima dedicación, el máximo pensamiento. Y por supuesto, quien hace eso merece el pago adecuado a ese esfuerzo. El pago adecuado a ese esfuerzo. Nadie puede asombrarse si un gerente gana lo que gana siempre que el gerente se dedique. Ahora, si el gerente se dedica a estar sentado frente a una computadora y a ser solitarios y por esa actividad gana 350.000 pesos, bueno, eso yo no quiero un gerente así. ¿Ah? Yo quiero un gerente que gane 350.000 pesos
y se dedica a la institución, la recorre y la conoce de arriba abajo, conoce a sus funcionarios, conoce a sus médicos, sabe lo que hacen, en qué están, sabe cuáles son las fallas, qué reclaman los usuarios, lee los Twitter, dice, bueno, ¿qué habrá pasado? Voy a investigar por qué a esta persona le pasó esto y por qué le pasó lo otro para modificar los errores. Bueno, eso es lo que necesitamos. ¿Ah? Entonces, esa política de austeridad burocrática nos va a dar dinero y ese dinero se va a dedicar a invertir en la parte asistencial, que es a donde tiene que ir el dinero, a la parte asistencial, a los médicos que trabajan en la parte asistencial, a mejorar las remuneraciones de los médicos que trabajan en la parte asistencial, ¿ah? Y a mejorar las actividades que los pacientes reclaman, y a mejorar el tipo de medicamentos que reciben, exámenes que se le hacen, etcétera. Todo lo que los pacientes normalmente nos están reclamando. Terminado el espejismo, porque muchos colegas viven un espejismo, como se cobra el salario, dicen, bueno, está todo bien, pero no ven lo que está pasando. Nosotros estamos luchando para terminar con ese espejismo, muchos colegas. Comienza un casmo seguro y en crecimiento. Culminando entonces, debemos aunar esfuerzos para poder lograr los objetivos que tenemos en común. Nunca nos han regalado nada. Y ahora nadie nos va a regalar nada. Frente a un desafío que por separado nos queda grande a cada uno de nosotros, la única opción es la que hemos hecho, es unirnos. Y como médicos unidos vamos a lograr el cambio de manera segura. Gracias.